Se vienen novedades muy importantes en términos tarifarios, pero también en términos políticos, porque hay congresos, porque hay asunciones, porque hay reasunciones, porque hay mucho de paritarias, empleos de comercio, por caso acaban de cerrar la suya, con un bono de 40.000 pesos para el mes de mayo, un aumento del 8% en mayo y un 7% en el mes de junio, adicional al de mayo. El 8% de mayo es sobre la base abril 2024, empleos de comercio, el gremio más importante de la Argentina, que ahora ya sabe cómo calcular el pago del medio aguinaldo. Hoy se frustró y pasó un corto intermedio hasta la semana próxima la paritaria con los trabajadores de hoteleros gastronómicos, a propósito del congreso que UTGRA está llevando adelante en Mar del Plata, presidido por Barrio Nuevo desde el martes, y que hoy tuvo esquirlas de esa interna con Dante Camaño, que maneja la seccional de la ciudad de Buenos Aires, y que tuvo imágenes como estas en la Ciudad Feliz, en Mar del Plata, de un sector que quiso entrar a ese congreso que la conducción negó su ingreso. Dijeron, vienen a estorbar, vienen a dañar. Bueno, esto en ese clima se está desenvolviendo la paritaria, donde están buscando recomponer ingresos a mayo finalmente de este año, y esa negociación va a seguir la semana próxima, con además hoteles, en muchos de los casos, que están mucho más vacíos de lo que supieron estar, a propósito de ciertos recortes que hay en la economía doméstica. Pero en el contexto del presidente rumbo a España, con el jefe de gabinete de ministros y la canciller en los Estados Unidos, con una persona muy importante, de la cual vamos a hablar un ratito con Débora Plager, porque no deja de ser una visita trascendente. Más la ley base que finalmente, para su dictamen, va a tener que esperar hasta la semana próxima, porque hoy no hubo acuerdo, y porque recién el lunes van a evaluar desde la oposición dialoguista los borradores que vuelvan de la Casa Rosada respecto a todas las modificaciones que le han pedido. Lo cierto es que en ese contexto esta es nuestra manera de presentarnos en este jueves. Se puso difícil. Iglesias que antes abrían sus puertas para darles de comer dentro, deciden darles de comer afuera. Negar esta realidad sería ridículo, pero también estigmatizar a todas las personas en calle sería tremendamente injusto. Nosotros no tenemos todas las respuestas hoy, pero sabemos que lo que estamos haciendo hoy es mucho mejor que lo que hacíamos antes. Yo ya me reservé el 25 de mayo, voy a estar en Córdoba. Lo que ocurra de acá el 25 de mayo es difícil saberlo. Mil cosas hay para reprochar a Alberto. Fue víctima de un montón de mala leches y de operaciones que le hicieron estos pibes. Y me cuesta creer que Cristina no lo supiera. El peronismo contra la cámpora está terminado. Hablaron de esto de que el 50% de los comedores no existe. Mentira. Eso no dice el informe. Dice todo lo contrario. Dice que el 50% existe a pesar de que no hay comida. Y el 50% tampoco es cierto que el 50% no existe. El 15% no fue ubicado. El 15% no fue ubicado. Y hicieron 30 inspecciones. Es una vergüenza. Esto se transformó en una noticia nacional. Cuántos debates, cuánta tela para cortar a propósito de la presentación. Pero algunos temitas antes, en la previa, antes de bajar con Débora, con Lourdes Marchese, con el querido Alejandro Cancelari. Lo primero es, finalmente, que está escaseando el gas, se lo ha retaseado la industria, las distribuidoras, en virtud de la ola de frío polar que atraviesa buena parte de la Argentina, que se siente también aquí en la ciudad de Buenos Aires, en las estaciones de GNC y algunas industrias. Y hay una advertencia deshecha en la cámara que nuclea a los expendedores de combustible que están pidiendo que le liberen el fluido, porque, insisto, hay muchos lugares del país, regiones, la región centro, particularmente las costas bonaerenses y demás, donde hay restricciones ya desde hace 24 o 48 horas, que veremos cuánto tiempo más se van a prolongar en virtud de esta ola de frío que se abate sobre la ciudad de Buenos Aires para garantizar el consumo domiciliario, naturalmente, y que en la hornalla de tu casa salga el gas. Más allá de eso, por la falta de gas y además de agua, hoy en una ciudad chiquita del sur del país, pero muy bella, Villa Langostura, que está cumpliendo 92 años, tuvieron que interrumpir, frenar, porque eso es lo que ocurría, falta de agua y falta de gas en la planta de residuos, la recolección de basura en toda la ciudad de Villa Langostura. Simplemente perlitas más allá de los temas macro. ¿Qué hay en los temas macro? En los temas macro hay una idea de reinstalar al peronismo en escena como alternativa de poder, todavía no habiendo podido procesar la derrota electoral del año pasado. Y por lo tanto, con los movimientos que estamos viendo, las peleas, las batallas ya que se libran a cielo abierto y de las cuales va a hablar Alejandro Cancelari en tan solo un ratito, con un Kicillof que trata de buscar centralidad, mañana con una nueva foto de voltaje político importante saliendo de la provincia de Buenos Aires, yendo a firmar convenios
en materia de narcotráfico, miren ustedes, en materia sí de narcotráfico, Kicillof, a la provincia de Santa Fe con Maximiliano Puyaro. No es la primera vez que ocurre, además, después de la firma de convenios que hizo ayer, entregando 15 ambulancias de cooperación con Nacho Torres, el gobernador de Chubut. Ese peronismo que se está pensando y que obliga a todos a salir a jugar. Reaparece Aníbal Fernández, hablan desde la Cámpora, habla Máximo Kirchner, reaparece Cristina Fernández de Kirchner con gestualidad, con declaraciones, con actos. Kicillof, el peronismo más orgánico, algunos gobernadores. Es decir, intentan despabilarse, por ahora están absolutamente desconcertados. Y insisto, no pudiendo procesar la derrota, sin la cual el peronismo no va a poder unificar una conducción. Esa que imaginan terminar laudando el 17 de noviembre en las elecciones internas, tanto del partido a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires. Más allá de eso, el PRO busca centralidad y Macri, con perfil bajo, reasumió la conducción del PRO, intentando alinear los propios, pero con fisuras, en medio de un partido que quedó rehén en buena medida de el impulso en la gestión de las ideas que el PRO traía hasta acá, del propio Milei, básicamente en materia económica, no tanto en cuanto a la cultura y las formas políticas, probablemente en muchos de sus casos. Pero ciertamente allí hay un enigma. ¿Cómo va a resolver eso Macri? ¿Con cuánta distancia o cuánta cercanía con el gobierno nacional? En virtud además de la decisión que se produce con la que comandó hasta ayer el PRO, que es Patricia Bullrich, quien finalmente no fue de la partida en una reasunción por Zoom que hizo el propio expresidente de la Nación de su partido, el que él fundó, esto es el PRO, que intenta volver a la fuente, naturalmente. Y después está la economía, más allá del gobierno, que es todo un capítulo aparte. Y en la economía hay muchos datos. Está el superávit fiscal, sí, cuarto mes consecutivo, que comunica Caputo. La salvedad iba a darlo a conocer el lunes, y algunos de los propios, muy cercanos al gobierno, marcaron que esta idea de anticipar los datos, de hacer tanta algarabía, en algún sector hace ruido. De hecho, el dato más importante que da Toto Caputo, que es este, del superávit de 17.409 millones de pesos en materia financiera, que incluso acumula y representa el 0,2% del Producto Bruto, financiera es, no solo es fiscal, es decir, la diferencia entre lo que el Estado gasta y lo que el Estado recauda, le sobró plata, sino que además pagando intereses de la deuda también le quedó fondos, o le quedaron fondos. Piensen que si uno saca el impuesto país por los datos que se dieron a conocer hoy, el déficit fiscal, no financiero, fiscal, el financiero hubiera sido mucho más abultado, sin impuesto país hubiera sido de 200.000 millones de pesos. ¿Cuánto? 200.000 millones de pesos. Impuesto país que recaudó 3 veces esa suma de dinero. Lo cual implica que el gobierno se convirtió en cierta forma en rehén del famoso cepo, ese que dice que lo quiere sacar cuanto antes, que buena parte de los economistas le piden al gobierno que acelere, y los empresarios miran de reojo porque entienden que sin cepo la economía puede despegar, pero con cepo todo eso va a ser mucho más lento. Independientemente después si vamos a una canasta de monedas, a una competencia de monedas o a la dolarización al final del camino. Así que ahí hay un tema, pero el dato de Caputo fue observado con lupa. Muy buen dato en la macro. 4 meses en los que al Estado le queda plata. Ahora, el cómo logra eso es la discusión de alguna, yo diría, corriente creciente en la biblioteca de pensamiento económico de la Argentina. ¿Y por qué? Porque eso también se hace con un enfriamiento muy fuerte de la actividad económica. 3 datos del día para entender la magnitud y la dimensión de lo que decimos cuando decimos que hay en la Argentina recesión. Estamos en el consumo de carne, por ejemplo, en términos históricos, en este trimestre, más bajo de los últimos 13 años. Datos de la Cámara. Estamos acá, con una caída interanual del 18,5%. Primer cuatrimestre. ¿Cuántos kilos por habitante por año? Hoy 42 kilos y medio. Tuvimos 52 kilos el año pasado, pero tuvimos pico de 2013, casi 62 kilos de habitantes por año. Carne, el menor registro en 13 años. Consumo de electrodomésticos, venta de electrodomésticos. El menor registro de los últimos 12 años, con una caída del 40% y en algunos segmentos de más del 50%. Lo cual se explica por el alto estoqueo, eventualmente, como contracara, del año pasado, donde la gente compraba dólar, no compraba necesariamente una cocina, una heladera, un lavarropa, un secarropa. Pero estamos en una caída interanual de más del 40% en electrodomésticos. Nivel de ventas más bajo de los últimos 12 años.
este dato. Medición de empresa de Nielsen, que mide consumo. Y el último dato, la cámara que nuclea a los que venden productos e insumos de informática, relevaron que la caída en la Argentina en el primer trimestre fue del 33% de ventas en materia de informática. ¿Cuánto cayeron las importaciones? 59%. Importaciones 59%. En el conjunto de este monitor de actividad que lleva adelante la Cámara Argentina de Distribuidores Mayoristas de Informática, Productores y Afines, la caída es del 33%. O sea, estamos en caídas muy grandes, solo comparables con momentos de crisis. Algunos dicen, es la crisis del despegue, la antesala del equilibrio de precios relativos más la estabilización indispensable que tenía que hacer la economía. Otros dicen, cuidado, porque la expectativa ahora, a diferencia de lo que ocurrió hasta acá, que era que no había noticias buenas para dar, que había que hacer un ajuste descomunal, que por esto había que transitar inexorablemente para después despegar, para después subir como pedo buzo, para después dar la vuelta en B corta, es decir, rápido. Eso concluyó. Ahora lo que viene es lo bueno. Y eso es lo que espera el mundo económico. En expectativa, la enorme mayoría de la sociedad. ¿Cuál es el temor? El famoso contraste entre expectativa y realidad. Por ahora, 10 sobre 10 en términos de que el gobierno gestó. De allí el acompañamiento. De ahora en más, está empezando otro partido. Bienvenido, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo anda Débora? Buenas noches, muy bien, ¿cómo estás? Bueno, hablando de expectativa y realidad, hoy la realidad se impuso, por lo menos en el Senado, ¿no? Tuvieron que ir al despacho de Victoria Villarroel, me parece interesante el dato, tanto el ministro de Interior, Guillermo Francos, como el viceministro Rolandi, para hablar justamente con Victoria Villarroel, que hasta el momento no había participado de las negociaciones vinculadas con obtener el número que el gobierno necesita, tanto para sacar el dictamen de comisión como para ir al recinto. Bueno, estuvieron con Villarroel, parece que se suma nomás, ella que ha tejido buenos vínculos con, la verdad, muchos senadores en la Cámara y también con senadores de partidos opositores al gobierno. Se suma Victoria Villarroel y una vez que Francos y Rolandi salieron, entró Guadalupe Tagliaferri también a la reunión, de modo que ahí están tratando de tejer algún acuerdo con los senadores que están planteando modificaciones en algunos aspectos como el RIGI, ¿no? Me refiero a Tagliaferri, que es pro, pero que se mostró más proclive junto con Lustó, por ejemplo, o el propio Maxi Abad a pedir modificaciones. Entonces, ahora hay como una nueva, si querés, un nuevo carril negociador que tiene adentro a Victoria Villarroel. Así como dijimos durante todo el tratamiento en diputados que teníamos a Lule Menem, a Martín Menem, bueno, Villarroel se incorpora a esa misma mesa, digamos. Lo cual yo creo que es el reconocimiento del gobierno de que no pudo solo. Entonces fueron al encuentro y al despacho de Villarroel, a quien no debieron dejar de lado. Creo que todavía no está saldado aquello del fracaso de una discusión por el decreto de necesidad de urgencia que se le cayó al gobierno. Pero yo creo que Villarroel, efectivamente, veremos si vuelve y con qué nivel de respuesta, de éxito. En principio yo te diría que está todo para que el martes, miércoles de la semana que viene haya dictamen. El lunes va a haber una devolución del Ejecutivo a todo el arco opositor dialoguista respecto a las modificaciones que plantearon. El RIGI va a ser cambiado, probablemente con algún capítulo que incorpore a las pymes con beneficios similares a la de las grandes empresas, para que no queden descalzadas. Por caso, el capítulo de beneficios aduaneros, esto es poder importar sin aranceles. Va a haber modificaciones en la ley del blanqueo. Yo creo que los hermanos de los funcionarios no van a poder blanquear. Probablemente quienes entraban en el último blanqueo tampoco. Tampoco. Esa es una propuesta de un sector amplio del radicalismo, ¿no? Correcto. Y yo creo que ahí están todos haciendo causa común y además están planteando que los funcionarios que blanqueen tengan que tener un historial sin ser funcionarios de 10 años, porque si no podrían blanquear muy buena parte de los funcionarios de la gestión de Mauricio Macri. Y después yo creo que va a haber alguna modificación adicional. Van a pedir certeza sobre financiamiento universitario. Están que trinan los rectores de 60 universidades, porque el acuerdo con la UBA los dejó afuera a todos, y están organizando una movilización fuerte para la semana que viene, si es que no se destraban esos fondos en igual proporción de aumentos que los que recibió la Universidad de Buenos Aires. Y están pidiendo por el tema de jubilaciones, donde ya la oposición dialoguista con el peronismo concertaron
una convocatoria, una sesión especial para el 4 de junio en la Cámara de Diputados para discutir un empalme entre lo que es la nueva fórmula y lo que perdieron los jubilados en enero y febrero, que estaría en torno al 12 hasta el 20% en el total de haberes jubilatorios de la Argentina. Sí, sí, que ahora es cierto que al haber una actualización por IPC, ¿no? Y con una inflación de 8,8, que es la última que conocimos, que va a ser cómo se calcule el incremento en las jubilaciones, la pérdida de poder adquisitivo va a ser claramente menor. El problema es el empalme de aquello que se perdió anteriormente, ¿no? Que es consecuencia, por supuesto, de lo que pasó durante el gobierno de Alberto Fernández. Otro dato que a mí me pareció importante, mientras todo esto sucede, el presidente está en viaje. Sí, está en viaje a España. A España, ¿no? En un viaje que tiene, vos fíjate... aditamentos personales casi, sí, no de jefe sí. de Estado, porque no va a estar con Sánchez, no va a estar con Felipe. No, pero vos fíjate la repercusión internacional que tiene cualquier movimiento que hace Milei, que su llegada a España, que está prevista para las primeras horas de la mañana... 4 de la madrugada. Para reunirse con Abascal, con el titular de Vox, ¿no? Esta agrupación, este partido de ultraderecha, ya generó réplicas porque hay una ministra del gabinete de Sánchez, una ministra de Ciencia, que ya lo recibe al presidente Milei antes de llegar, de pisar el suelo español, con declaraciones fortísimas, acusándolo de negacionista, de estar en contra de la democracia y vaya a saber cuánta cosa más. Una ministra del gobierno de Pedro Sánchez, mientras se va a reunir Milei con un dirigente opositor. Vos imaginate Maduro en la Argentina reuniéndose con los movimientos sociales. ¿Qué diríamos? Para una parte de la política esto es un desaire. No es tradicional que un presidente vaya a un país, no pida verlo el presidente de ese país, con quien además tenemos muy buenas relaciones. Va a estar el embajador en España, argentino. Milei va a presentar su libro mañana en La Razón en Madrid, parte del Grupo Planeta, donde se editó esa obra, El Camino del Libertario, y luego va a estar en un encuentro con Abascal el sábado, y el domingo va a participar efectivamente también en la cumbre del partido que va a llevar adelante a Abascal, donde va a ser protagonista Milei. Se va a reunir con empresarios, los va a tentar para hacer inversiones en la Argentina, pero no va a tener encuentros con autoridades, en principio, en funciones, ni siquiera con Isabel Díaz Ayuso, que yo creo que podría haber sido una buena anfitriona del propio Javier Milei, por hasta simpatías ideológicas y porque Díaz Ayuso muchas veces en público en España terminó realzando la figura de Milei en desmedro de lo que el socialismo le endilga al propio Milei en la doméstica. Terminan encontrándose, ¿no? Probablemente, hoy no está en agenda. Digamos, lo interesante para mí son dos cuestiones, ¿no? Que son absolutamente novedosas.